estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Desde Davos. Antes de seguir con el episodio de hoy, escuchemos ahora una parte de una nueva entrevista de Jimena Tolama, Editor-in-Chief de Bloomberg Línea desde Davos en el Foro Económico Mundial. 2 hombres clave del presidente boliviano Rodrigo Paz detallaron a Bloomberg Línea el plan ambicioso que tienen para insertarse en la escena mundial a partir de este 2026. En una edición especial de la Estrategia del Día México desde Davos, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, le dice a Jimena que las proyecciones recientes del Banco Mundial para la economía boliviana son pesimistas y que por el contrario podría haber una sorpresa. Y sobre el rango de el rango de crecimiento, de revertir la tendencia negativa de crecimiento, ¿lo ve pronto, ministro? Sí. Bueno, las perspectivas del Banco Mundial son bastante pesimistas, pero creo que no han tomado en cuenta primero los efectos de que no estaban esperados en ningún modelo de esta salida de los subsidios sin un impacto inflacionario gigantesco. Ya llevamos prácticamente un mes y medio con el nuevo precio de combustibles que tenemos en Bolivia y los precios se han mantenido relativamente en línea con lo que teníamos antes de salir del subsidio. Por otro lado, estamos acumulando reservas a un ritmo mucho más rápido que el que se esperaba en cualquier previsión o proyección del Banco Mundial, del BID o de cualquier otro organismo multilateral, y eso significa que vamos a ir mucho más rápido para estabilizar la economía. Así que yo te diría que esa perspectiva pesimista la van a revisar en el primer o segundo Q, y yo creo que nosotros vamos a dar una sorpresa. Probablemente no sea el año con mayor crecimiento de la historia, pero sí vamos a tener un crecimiento positivo. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Paz, Fernando Hugo Aramayo, detalló cómo serán las relaciones de Bolivia en medio de un panorama geopolítico cada vez más tenso. Vas a poder escuchar la entrevista completa hoy viernes, así que activa las notificaciones en la Estrategia del Día México para enterarte cuando esté disponible. 1. El riesgo país se dio ayer a su nivel más bajo en lo que va de la era Milei. Concretamente, cerró en 546 puntos, perforando el piso de 560 que había marcado en enero de 2025. Efectivamente, venía sin éxitos a la hora de quebrar esa marca, pese a una seguidilla de buenas noticias después de los comicios de octubre. Ese triunfo en las legislativas, la demostración de apoyo financiero de Trump y Bessent, la perspectiva favorable para las reformas estructurales en el Congreso ahora y la fuerte compra de reservas en enero no habían alcanzado, al menos no hasta ayer. Desde el 16 de diciembre hasta este miércoles, es decir, a lo largo de 27 ruedas, el riesgo país no había salido de un rango de entre 553 y 586. Todo parece indicar que 3 factores influyeron fuertemente en la baja de ayer. En primer lugar, la racha compradora del Banco Central. En segundo lugar, la presencia de Milei y Caputo en Davos, que nuevamente llevó la mirada de inversores internacionales a la Argentina. Y finalmente, todo esto después de la calma que Trump llevó a los mercados también en Davos, descartando tomar Groenlandia por la fuerza. Con respecto al Banco Central, la autoridad monetaria arrancó el año con una señal clara hacia el mercado que comprará reservas como no venía haciendo en la segunda mitad del 2024. Y estamos hablando de lo que era el gran pedido del mercado, repetido por prácticamente todos los economistas y analistas. Con un promedio diario de compras de 60 millones de dólares en lo que va de enero, la resistencia a caer del riesgo país ciertamente venía llamando la atención. Posiblemente parte de la explicación haya estado en las ventas que venía haciendo en paralelo el Tesoro, la intervención en futuros y la venta de títulos dólar linked en el mercado secundario. Pero aún así, las reservas brutas habían superado este miércoles por primera vez en la era Milei la marca de los 45.000 millones de dólares, mientras que ayer tuvimos otra compra grande, esta vez de 80 millones de dólares. Sin embargo, no son pocos los analistas que dicen que ahora quieren ver que la acumulación sea sostenida durante el año. Además, apuntan que una caída más profunda en el riesgo país va a depender de la reducción de lo que quede del cepo y la capacidad política
política para sostener el programa económico. Y por qué no, algunos ya empiezan a pensar también en los riesgos electorales del 2027. Pablo Repeto de Aurum Valores le dijo a Belén Escobar en Bloomberg Línea, por ejemplo, que el gobierno podría estar comprando bastante más teniendo en cuenta cómo está bajando el dólar. Subrayó en esa línea que buena parte de la acumulación se explica por dólares contra deuda corporativa y créditos en dólares en el sistema financiero argentino. En sus palabras, dólares alquilados que en algún momento pueden volver a darse vuelta. Pero hay que tener en cuenta que el gobierno está comprando y acumulando en una época del año donde tradicionalmente no lo hace y difícilmente esa racha se corte con la llegada de la cosecha gruesa en abril. Eric Rittondale del broker Puente dijo que la acumulación de reservas es una condición necesaria pero no suficiente, aunque resaltó que el riesgo país suele reaccionar con rezago. En su visión se tiene que dar primero la estabilización, luego la validación del régimen y recién después una compresión sostenida del spread. Estamos entonces entrando en una fase sostenida de compresión de spreads. En X se armó el debate ayer cuando planteé ese interrogante. Federico Machado recordó que la lupa del mercado sobre las reservas propias del Banco Central responde justamente al historial de incumplimientos de la Argentina. Lucas Liach, por su parte, sostuvo que lo que más puede influir en el riesgo país es cuánto crezca la economía argentina, porque una economía sólida que crece al 4% ordena todo desde lo fiscal a lo electoral. Y a esa lectura se sumó una mirada geopolítica. El doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis planteó que parte del riesgo pasa por la percepción de que el prestamista de última instancia, en este caso Trump y Bessent, podrían quedar como patos rengos en 2027 con menor capacidad y voluntad de un whatever it takes para salir al rescate de la Argentina. ¿Y vos qué pensás? ¿El riesgo país finalmente perforó el piso que no lograba quebrar? ¿Es el inicio de una compresión sostenida o simplemente un respiro antes de nuevas resistencias? Déjame saber qué pensás en los comentarios o en la encuesta de hoy. 2. El JP Morgan ve margen para hacer carry trade con instrumentos denominados en pesos argentinos. Este jueves, el gigante de Wall Street publicó una guía para inversores interesados en el mercado local, donde detalló cómo acceder a la deuda en pesos en 2026, qué instrumentos tienen mayor liquidez y cuáles son las perspectivas para el tipo de cambio bajo el nuevo régimen de flotación administrada. El banco que preside Jamie Dimon considera que el riesgo cambiario es acotado porque la banda superior de intervención, donde el Banco Central se ve obligado a vender divisas, se ubica actualmente un 8% por encima del tipo de cambio oficial mayorista y, a diferencia del esquema previo, las nuevas bandas indexadas a la inflación impiden que el techo se aprecie en términos reales. En ese sentido, el banco se mostró tranquilo con el nuevo esquema de bandas que se van ajustando de acuerdo a la inflación de 2 meses antes. En cuanto a los instrumentos, el informe destacó varios tipos de bonos en pesos según el objetivo del inversor. Para quienes busquen rendimientos predecibles, destaca las LECAP, que ofrecen una tasa fija que se capitaliza mes a mes con vencimientos hasta noviembre de 2026, mientras que los BondCap extienden esos plazos hasta junio de 2027. Para quienes quieren protegerse de la inflación, aparecen los BondSer, que ajustan su valor según el índice de precios SER, y los BondT, que pagan intereses cada 6 meses e incluyen un put option o derecho a venderle el bono de vuelta al gobierno en abril de 2027. Y también mencionan instrumentos a tasa flotante que suben o bajan según las tasas del mercado, como los BondTAM y LETAM. También están los bonos Dollar Linked para quienes quieren seguir la evolución del tipo de cambio sin comprar dólares directamente. Según el JP Morgan, las LECAP, BondCap y BondTAM operan volúmenes diarios cercanos a 30 millones de dólares con diferencias mínimas entre precios de compra y venta, mientras que los BondT y BondSer negocian alrededor de 10 millones de dólares por día. Todos estos bonos soberanos en pesos están habilitados en Euroclear, la plataforma que usan los inversores internacionales, y cotizan a precio sucio, que incluye los intereses acumulados desde el último pago. Eso simplifica las operaciones para fondos extranjeros. Finalmente, comentarte que el JP Morgan anticipa que el Banco Central podría acumular unos 6.000 millones de dólares en reservas durante 2026, consejos al alza si mejora la demanda de dinero. Por otro lado, estima que la banda superior del tipo de cambio cerraría el año en niveles cercanos a los 1.900 y 2.000 pesos. Y hablando de inversiones, cierro esta sección comentándote que ayer se vio buen apetito por la ON, que colocó YPF a 8,1% anual y con vencimiento en 2034. La petrolera que conduce Horacio Marín levantó 550 millones de dólares. 3. Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron ayer un acuerdo por el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual vinculada a la marca Personal, en una operación valuada en 75 millones de dólares que apunta a fortalecer la posición de la plataforma dentro del mercado fintech argentino. En el día que se conoció la noticia,
noticia, las acciones del macro en Wall Street subieron menos de 0,5%, aunque las de Telecom se dispararon casi 13%, liderando las subas entre empresas argentinas. Con casi 5 millones de usuarios, Personal Pay compite obviamente contra Mercado Pago, pero otra app de un banco como es Naranja X con sus 8 millones de clientes. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval subió 0,6% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 13% para Telecom y caídas de hasta 1,6% para Vista, en línea con la caída del Brent. Los bonos en dólares subieron hasta 1% ayer, el dólar blue cerró en 1.495, el MEP en 1.461 y el contado con liqui en 1.512. El dólar oficial minorista quedó en 1.450 y el mayorista en 1.429,50. En cuanto a las tasas, el Boncap a febrero cerró en 48,9% y la caución a un día en 20,2%. El riesgo país, en tanto, se ubicó en 542 puntos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos parte de lo que dijo ayer Javier Milei en entrevista con Bloomberg News. En nuestra opinión, China es un gran socio comercial. Si se fijan el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con China. No se pierdan la entrevista completa en YouTube. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.